Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Asegurando sentirse orgulloso de haber ostentado el cargo, el cuestionado Javier León declinó a su puesto como Procurador General de la República, luego que se revelaran severas acusaciones en su contra por cargos de presunto delito de fraude procesal a favor del condenado narcotraficante Fernando Ceballos. El ahora ex procurador general declaró el pasado domingo que su declinación al cargo luego de tan solo 3 días de gestión se debe a una supuesta denuncia maliciosa que afecta a su familia. Asimismo, precisó que no ha recibido ningún tipo de presión del Ejecutivo y que aún se encuentra pendiente la comunicación de su renuncia ante el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. En conferencia de prensa, León declaró que se sentía orgulloso de haber estado en el cargo e indicó que los cuestionamientos en su contra no buscan afectarlo solo a él, sino al Poder Ejecutivo. Recordemos que el pasado 6 de octubre, el presidente Castillo designó a Javier León como Procurador General de la República, luego de la destitución del cargo de María Carajulca, por acusaciones en su contra. Sin embargo, el nombramiento de León, acusado de delitos más graves como la presunta falsificación de documentos, fraude procesal y apropiación ilícita para delinquir a favor del narcotraficante Ceballos, supuso un estallido en la opinión pública. La ciudadanía espera que el presidente pueda enmendar el rumbo y no nombre más personajes cuestionados. Sin embargo, sucesos como este demuestran una vez más que esto no sería más que un anhelo en vano. Los niños en problemas. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió abrir un proceso de investigación por el presunto delito de organización criminal a los 6 congresistas de Acción Popular apodados Los Niños, quienes, según el testimonio de Karelyn López, habrían condicionado su apoyo al gobierno a cambio de beneficios a su favor. Es así que, de acuerdo a la tesis fiscal a la cual accedió el diario El Comercio, los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa e Illich López se habrían comprometido a votar en contra de mociones de vacancia presidencial e interpelaciones o censuras ministeriales, obteniendo a cambio el direccionamiento de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacia empresas con las que estarían coludidos y la colocación a dedo de funcionarios cercanos a ellos en puestos claves del Ejecutivo. Pedidos a los que el propio Pedro Castillo Terrones, sindicado por Fiscalía como el cabecilla de esta presunta red criminal, habría dado luz verde a través de Auner Vázquez, abogado chotano que integró el gabinete técnico de Pedro Castillo hasta diciembre del 2021. El papel del letrado habría sido coordinar todos los pedidos de parte de los niños a cambio de blindar a Castillo Terrones en el Congreso. En ese sentido, causa suspicacia las frecuentes reuniones entre los niños, el presidente Castillo y Vázquez en Palacio de Gobierno durante agosto y septiembre del año pasado. Por si fuera poco, los congresistas del partido de la Lampa también se habrían reunido con representantes de las empresas ganadoras de licitaciones del MTC. Este es el caso de Lee King-yong, ejecutivo de China Civil Engineering Construction sucursal, empresa que a través de un consorcio ganó una de las tantas licitaciones irregulares reveladas por Karelyn López. Cabe recordar que las licitaciones irregulares tuvieron un desembolso del Estado de más de 891.000 millones de soles, dinero proveniente del bolsillo de todos los peruanos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Como padre, todos los días son un desafío. Y hay que estar ahí presentes. No importa lo cansado que uno esté, hay que estar ahí presentes para ellos. Cuando los niños aprenden algo nuevo, es ese momento mágico y especial. Y creo que presenciar ese momento es mi favorito.
El próximo cierre de año significa también el cierre de la gestión en las 25 regiones de nuestro país. ¿Qué promesas se cumplieron? ¿Cuántas obras se ejecutaron y cuánto crecimiento se obtuvo? El gasto público debería ocupar un lugar prioritario en la agenda, sobre todo si recordamos que los gobiernos regionales son los principales responsables del presupuesto de salud y educación. Sin embargo, ¿qué ha pasado con los recursos que tuvieron a su cargo? En total, en promedio, todos los gobiernos regionales han devuelto el 12% del dinero, lo cual equivale a casi 14.500 millones de soles, ¿no? En 3 años. Un alarmante informe elaborado por la Asociación de Contribuyentes del Perú nos revela el nefasto ranking de las regiones que más dinero devolvieron entre los años 2019 y 2021. Piura, 2.000 millones de soles. Arequipa, 1.300 millones. Cajamarca, 1.000 millones. Ancash, 1.000 millones. Ayacucho, 726 millones. Una alarma que se incrementa cuando además se apunta el ente a la inversión pública. De hecho, esto es más alarmante porque cuando lo vemos en términos de inversión pública, ¿no? Porque claro, es muy fácil ejecutar gastando planillas. Es muy fácil ejecutar contratando amigos del partido. Así es muy fácil ejecutar. De hecho, estos porcentajes empeoran mucho cuando uno se enfoca solamente en aquello que es inversión en infraestructura, inversión en inversión pública, construcción de colegios. Ahí la devolución de dinero es muchísimo más alta, ¿no? Hay análisis que hemos hecho también de la cantidad de obras paralizadas que hay en los gobiernos subnacionales. En este momento no tengo el dato, pero superan los 1.800 o por ahí de obras paralizadas que llevan años sin ejecutarse. ¿Y qué pasa si hablamos de los sectores más preocupantes? Todos los gobiernos regionales han devuelto más del 40% de su presupuesto destinado a salud, ¿no? 2.800 millones de soles. Mucho ojito con este nuevo ranking. Cajamarca devolvió el 70%, Piura 53%, Ayacucho 48%, Puno 51% y Arequipa el 42%. Y no se trata de una falta de necesidad. Las regiones que menos invierten son las que mayores necesidades deben cubrir. Hay una correlación entre las regiones que no ejecutan adecuadamente su presupuesto y las necesidades, ¿no? Yo creo que definitivamente invertir más del 50% más en inversión de salud y educación generaría un impacto importante en la situación social de estos peruanos, ¿no? El presupuesto para las regiones el próximo año va a crecer en 9 o 10%, pero este incremento no necesariamente significa la solución para la falta de inversión. Serán más de 48.000 millones de soles por administrar. Nos toca entonces ejercer una ciudadanía vigilante. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal. Estaba olvidando mis responsabilidades en el trabajo. Le dije a mi mamá que deberíamos visitar a un médico. El Alzheimer, fue difícil escucharlo. El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia. Nunca nos hemos sentido más cercanas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Moquegua alzó la voz. Zenón Cuevas, gobernador de la región sureña, expresó su desacuerdo con la posición de Arequipa de variar el esquema hídrico del proyecto minero Quellaveco, ya que, según afirmó, esto terminaría por afectar no solo la economía de su región, sino también la economía nacional. Según explicó la autoridad en una carta dirigida al presidente Pedro Castillo, alterar la licencia de uso de agua pondría en riesgo los 1.000 millones de soles provenientes del proyecto cuprífero que recibiría la región Moquegua bajo concepto de canon.
Y a nivel nacional, el panorama económico también se vería afectado si este proyecto termina por paralizarse. De hecho, expertos del Banco Central de Reserva del Perú informaron que Quellaveco representa el 0.3% del PBI nacional. En ese sentido, según explicó el gobernador Zenón Cuevas, la propuesta sobre uso de agua ha sido socializada desde hace más de 10 años y se usará el agua de mala calidad del río Titire para la operación de Quellaveco. A cambio, la empresa Anglo American construyó la represa Vizcachas de más de 60 millones de metros cúbicos para compensar con agua de buena calidad. Como se recuerda, la semana pasada, autoridades de la provincia arequipeña de Islay se reunieron con el presidente Pedro Castillo, quien se comprometió a evaluar si se retira o no el permiso de agua. Y es que los arequipeños aducen que el proyecto afectará la actividad agricultora de la zona, dejándolo sin agua. Esto ha sido calificado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía como un boicot contra la actividad minera. Y es que las alegaciones no han sido corroboradas. Estudios han afirmado que las aguas del río Titire y Vizcachas que alimentan el río Tambo, por el cual reclaman los arequipeños, no es apta para el consumo humano ni para la agricultura, puesto que tiene alto contenido en boro y arsénico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua revelan que la mayoría de estas aguas se desperdician en el mar. Incluso con los 22 millones de metros cúbicos que usaría el proyecto Quellaveco, quedarían aún cientos de millones de metros cúbicos de agua que no se utilizarían, ya que estos proyectos producen 500 millones de metros cúbicos de este recurso. Debe primar la sensatez. Fiel a su estilo y asegurando que nadie sale de prisión para bromear, sino hacer las cosas, el etnocacerista Antauro Humala afirmó el último fin de semana durante un mitin en Arequipa que en un eventual gobierno suyo expropiará los canales nacionales y junto a reservistas afines a su ideología cerrarán el Congreso. El protagonista del Andahuaylazo en 2005, que dejó un saldo de 4 policías y 2 de sus seguidores fallecidos, aseguró en un mitin en Arequipa y ante cientos de seguidores las medidas que tomaría ante la prensa de ser elegido presidente del Perú. La televisión limeña peruana es parte del delito, es cómplice de los presidelincuentes y como tal debe ser expropiada, por supuesto que debe ser expropiada y la vamos a hacer y debe ser colectivizada. En ese sentido, dio una vez más rienda suelta a sus ideas desfasadas y extremistas, señalando que bajo su eventual gestión como presidente del país, fusilará a todo aquel que cometa delitos contra el Estado. Asimismo, precisó que esta medida alcanzaría a su hermano Ollanta por sus presuntos delitos. Además, el etnocacerista revivió a su manera una propuesta presentada por el presidente Pedro Castillo durante sus primeros meses de mandato. Así como Castillo aseguró que como alternativa de fiscalización, los ronderos debían tener una oficina en Palacio para dichas labores, situación claramente inviable según los expertos. Antauro Humala anunció que movilizará a 500.000 de reservistas hacia el Congreso para lograr su cierre y, según él, hacer prevalecer la democracia, asegurando que esto sucedería en los primeros meses del 2023. Cada 10 de octubre se lleva a cabo en Yunguyo, Puno, la festividad patronal en homenaje a San Francisco de Borja, que cariñosamente es llamado Tata Pancho. San Francisco de Borja, según datos históricos, fue nieto del Papa Alejandro VI y del rey Fernando Aragón, y en nuestro país su figura fue difundida por la esposa de Pedro Antonio Fernández de Castro, virrey del Perú. En el día central de esa festividad, el 10 de octubre, el pueblo saca a pasear en procesión al santo patrón, escoltado por autoridades, fieles y bailarines de la ciudad y del campo, en murmullo de rezos y oraciones a repique de campana, entre el aroma del incienso y mágica música. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.